Tips útiles Android. Seguridad biométrica en WhatsApp. Bien, comencemos. En este video les voy a mostrar cómo proteger su WhatsApp, en este caso tanto la aplicación como los chats, es decir, sus conversaciones, a través de nuestra huella digital, de nuestra huella dactilar, de forma biométrica. Esto no recordar que en este caso, en estos tiempos donde todo se maneja digital, es muy importante la seguridad. Vamos a ingresar a nuestra aplicación ahí en WhatsApp y nos vamos a ir a nuestra conversación, a nuestro chat que deseemos proteger. Ingresamos y nos vamos en la parte superior donde sale el nombre de nuestro contacto. Y en la parte inferior encontramos la opción de bloqueo de chats. Aquí ya nos sale el switch para poder deslizar y poder aplicar la configuración. Hacemos un clic. Ahí nos indica que únicamente se va a bloquear en este dispositivo y no así a otros que estén vinculados. Le damos OK. Y nos pide nuestra huella dactilar para confirmar. Y si deseamos ver el chat que ya se ha bloqueado, ahí nos aparece únicamente este que yo he puesto seguridad, y cada que ingresemos a esta conversación nos va a pedir nuevamente que pongamos nuestra huella. Ahora, para ver estos chats protegidos, lo que tenemos que hacer es en la pantalla principal deslizar hacia la parte inferior y como van a ver se nos despliega esta opción chats bloqueados. Hacemos clic y acá nos pide nuestra huella, ponemos nuestra huella y se nos abre todos los chats que tengamos protegidos. En este caso, como indicaba, solo tengo uno. Vámonos a la página principal. Ahora vamos a proteger la aplicación en general. Hacemos clic en los tres puntitos de la parte superior derecha y nos vamos a ajustes. Acá dentro de ajustes nos vamos a ir a privacidad y acá en privacidad vámonos hacia la parte inferior y nos vamos a bloqueo con huella dactilar. Y acá ya igual deslizamos el switch y nos pide, que seleccionemos cada qué tiempo se va a bloquear, ya sea inmediatamente, después de un minuto o después de 30 minutos. Yo voy a poner de forma inmediata para mostrarles. Salgo de la aplicación, vuelvo a ingresar y como pueden ver ya me pide la huella dactilar para ingresar, Pongo la huella e ingresa de forma normal a mis chats. Esto ha sido para el día de hoy. Estos tips simplemente para poder proteger nuestro WhatsApp, esto para mejorar la privacidad. También como recomendación adicional, siempre mantengan actualizada la aplicación de WhatsApp como su sistema operativo de Android. Bien, nos vemos en la próxima. Adiós.